Si alguna vez alguien les ha recriminado estar mirando a las avutardas, siéntanse orgullosos, en el caso de ser literal, y no que estuvieran distraídos, claro, porque la avutarda es una de las 28 especies de animales protegidas según el último borrador del listado aragonés de especies silvestres en régimen de protección especial. El cangrejo de río o el pico dorsiblanco son algunas de las variedades faunísticas que el Gobierno de Aragón intenta salvar en nuestros ríos y bosques con programas de protección que iniciaron en 1990. En el año 2000 murió en el Pirineo aragonés el último ejemplar de bucardo del mundo, una especie que pasó de estar protegida a extinta. En el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca trabajan desde el año 1985 recibiendo en temporada alta hasta 20 ejemplares de especies protegidas al día, con la intención de que esto no vuelva a ocurrir con ninguna otra especie. José Manuel, eres cuidador en este centro por el que ¿cuántos animales pasan cada año? Muchísimos. Sí, cada año pasan más. Por ejemplo, este año ya llevamos 2000 animales en junio y otros años a estas fechas pues llevamos 600, 700. En los años 90 todavía era menor el número de ingresos. Al año entraban unos 500 y así ha ido evolucionando. Ya llevamos 3 años que pasamos los 2000. Y vienen además animales de todo tipo, ¿no? Aves, mamíferos... Sí, viene de todo. Bueno, por venir viene hasta invertebrados, como puede ser cangrejos, pero de lo que más nos llegan son aves en general, principalmente rapaces, dentro de las rapaces. Las rapaces ocupan un 60% de los ingresos en aves y las aves es la gran mayoría, estaríamos hablando de un 70%. Hablamos de 2000 animales al año. ¿Cómo llegan hasta vuestro centro? ¿Quién los trae? La gran mayoría, entre un 80 y un 90%, los traen los agentes de protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón. Luego también algún particular, o la Guardia Civil, o bien también las unidades verdes de los ayuntamientos. ¿Cuántas especies protegidas hay en Aragón? Se establecieron en el 2011 229. Pero actualmente se plantea 360, que supone un 57% más. Principalmente son plantas e invertebrados, la gran mayoría de las nuevas especies que se incluyen. María Cortés, veterinaria, Hola. Perdónanos que nos colemos en tu despacho, pero sabemos que tienes un proyecto entre manos que es único en el mundo. Aquí en el centro de recuperación criamos en cautividad Milano real, que es una especie que está en peligro de extinción. Es una rapaz mediana, que las poblaciones han disminuido mucho en los últimos años y bueno, ya llevamos desde el año 2011 criando milanos reales y liberando. Desde el año 2011 han nacido 103 milanos. Y veo que estás aquí controlándolos Sí. a todos. ¿Estos son cámaras? Sí, los tenemos vigilados mediante cámaras. Tenemos 8 jaulas de cría. Cada jaula tiene 2 cámaras, una que enfoca toda la jaula y otra que enfoca al nido. Acercarnos a ellos en persona no podemos. No, porque son animales que se asustan. Míralos, estos ya son grandes. Sí, estos son adultos. Estos son, mira, por ejemplo, aquí hay uno que es tuerto, esta se llama Pepa. Pero María, Sí. ¿los reconoces viéndolos? ¿Sabes? Sí, Tienen bueno, hasta nombre. ellos tienen todos nombre. Ellos van marcados con unas anillas de PVC y de esta manera sabemos quién es quién. Esta se llama Ura. Para alimentar a todos Sí. estos polluelos, a todas estas aves que tenéis aquí, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo lo hacéis? Estamos gastando más o menos unos 20 kilos al día. Tenemos menús para todo, vamos. Tenemos insectos, pollo, pollito, ratón, codorniz, rata, una variedad tremenda. Xavi, veterinario también de este centro. Estamos en la clínica, es uno de los lugares más importantes del Sí, lugar. bueno, todos son importantes, pero sí, desde luego. ¿Qué es lo que vais a hacer ahora mismo? Porque os veo que estamos aquí como muy preparados en la camilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, pues el paso previo a la liberación. Un animal que ya está recuperado de las lesiones es anillarlo para después liberarlo. ¿Qué animal tenemos aquí? Esto es un búho real, que es el búho más grande, la especie de búho más grande del mundo. Los más grandes son los de Escandinavia, que son como el doble. Aún así, para búho, pues tiene un tamaño, ya veis,
Bastante generoso. Sí, este se quedó enganchado en una alambrada, entonces tiene una zona sin plumas en el ala porque se desgarró toda el ala, las plumas no le han vuelto a crecer ahí, pero el ala es perfectamente funcional y por eso lo vamos a soltar. Y en esta anilla, ¿el código nos lo Es el puedes código, sí, explicar? es una anilla oficial. Para cualquiera que la encuentre por ahí sabe que es de España y sabe que tiene esa numeración. Entonces esos datos se mandan a su oficina de anillamiento, ellos se los remiten a la nuestra, entonces tiene siempre comunicación entre la persona que lo recupera y la persona que lo ha anillado. Ahí está anillado y listo para ser liberado. ¿Dónde lo vais a ir a soltar? Eso José Manuel lo decide, hay que buscar un hábitat adecuado, lejos de infraestructuras, que no haya tendidos eléctricos cerca, que no haya carreteras. Él tuvo la suerte de ser un búho que llegó al centro vivo, pero también es verdad que aquí llegan muchos animales que ya han muerto. ¿Cuál Sí. es el porcentaje? Pues depende de los años. Ahora andábamos el año pasado con un 55% de muertos. Como veis, aquí nos ocupamos únicamente de especies protegidas y aquí tenemos a María, que trae un erizo, que es una de las especies protegidas que atendemos aquí, uno de por los mamíferos favor. que vienen con mayor ¡Qué pequeñín! frecuencia al centro. Sí, esto es una cría. Hay que ponerse guantes, Una claro. cría con- extraviada, sí, con los siempre, erizos. siempre, no, bueno, aparte de guantes de protección, siempre para cualquier exploración hay que ponerse unos guantes de látex. ¿Cuáles son las principales causas por las que vienen los animales aquí al centro? Es frecuente que vengan así cachorros extraviados, pollos que han caído del nido. Esa es una de las causas más frecuentes. Esto puede ser a lo mejor un 20% de las causas, pero sobre todo entre atropellos, electrocuciones y colisiones, entre las tres hacen como el 60-70% del ingreso total. Enhorabuena de verdad por el trabajo que hacéis aquí, por proteger a estas especies que tanto nos necesitan. Pues muchas gracias y bueno, hacemos lo que podemos. Te dejo con tu paciente. Muy bien. Adiós, Xavi. Gracias, hasta luego.